Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la presentación. Primero que nada, buenos días a todos. Mi nombre es Leticia Oroño y soy oficial de cuentas de Itaú Personal Bank. Les queremos dar la bienvenida y bueno, agradecerles por acompañarnos un año más en este ciclo de charlas que hacemos junto a CPA Ferrer. Como en las ediciones anteriores, nos acompaña Alfonso Capurro, socio de CPA y bueno, un reconocido economista de nuestro país, que bueno, la idea es que nos ponga al tanto de las últimas novedades económicas, tanto de Uruguay como del resto del mundo. En cuanto al contexto económico actual, como para situarnos lo que vamos a charlar, seguimos viviendo un momento de gran volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros. Venimos de un año 2022 muy complicado para todas las clases de activos y bueno, las preocupaciones de los inversionistas siguen girando en torno a la persistente y alta inflación en Estados Unidos, en Europa, bancos centrales aumentando las tasas, la persistente guerra entre Rusia y Ucrania, y bueno, lo que se suma al reciente colapso del Silicon Valley Bank, de Silvergate y de Signature. La idea es que Alfonso nos actualice obviamente sobre estos temas y entre otros. La charla va a durar aproximadamente una hora y vamos a dejar un espacio al final para responder preguntas que nos las pueden ir acercando a través del cuadrito de preguntas y respuestas. Ahora sí, los dejo entonces con Alfonso. Buenos días, Alfonso, bienvenido. Buen día, Leticia, muchas gracias por la presentación y por la introducción. El contexto que comentaba Leti, obviamente, es parte de lo que enmarca todo esto, y yo también me permito ir como un pasito para atrás. Obviamente, lo del Silicon Valley Bank es algo como muy particular, y ahora vamos a ver, no estaba dentro de lo previsto a corto plazo, obviamente, ni siquiera para la Fed, pero sí diría que la introducción que hacía Leticia y los riesgos que estamos viendo ahora en los mercados financieros están dentro del perímetro de los desafíos que suponía salir de la tasa cero, ¿no? O sea, nosotros en este ciclo de charlas, durante el 2020, estuvimos tratando de entender cómo estaba reaccionando la política, por qué hacía lo que hacía, qué hubiera pasado si la Fed no hubiera bajado las tasas y no hubiera hecho las mega inyecciones de liquidez. Era algo necesario para amortiguar una crisis de oferta que no tenía precedentes y para despejar el riesgo de depresión y de deflación, pero tan pronto como junio o septiembre del 2020 también empezábamos a tratar de entender cómo iba a ser la salida, porque obviamente las tasas cero y la liquidez superabundante no iba a durar para siempre, algún día se iba a tener que normalizar, y eso iba a traer sacudones en los mercados financieros, porque obviamente los precios que teníamos en 2020, y todavía venimos a decir durante 2021, estaban reflejando condiciones de liquidez que no eran para siempre, y sabíamos que la percepción de riesgo de los agentes estaba sesgada, que probablemente las tasas cero y la superliquidez estaban induciendo burbujas, que podía haber sobrevalorización de algunas acciones, pero mientras tanto la fiesta seguía, ¿no? Las acciones seguían subiendo y bueno, cada uno jugaba su juego, pero el punto es que sabíamos que la normalización del panorama financiero y en particular la normalización de la política monetaria iba a traer algún machucón para el mercado, y de hecho algunas de estas charlas las habíamos titulado algo así como los desafíos de la normalización monetaria, ¿no? Justamente tratando de encuadrar estos riesgos y ponerlos en orden. O sea, que parte de lo que está pasando ahora, de lo que escribió Leticia, es parte de lo que estaba mapeado, pero con un agravante adicional, y es que la normalización fue bastante abrupta, ¿no? A diferencia de otros ciclos monetarios, donde las transiciones de un ciclo al otro han sido un poquito más suaves y más programadas, en este ciclo en particular tiene la particularidad de que la expansión de liquidez en el COVID fue muy grande y el freno monetario de la segunda mitad del 2022 fue muy violento, ¿no? Y eso obviamente genera una disrupción bastante grande que la estamos sufriendo en los portafolios del año pasado y la estamos sufriendo ahora en estos eventos, ¿tá? Entonces, metámonos directo en la materia, hablemos un poco bastante de los problemas
Estados Unidos y de los efectos que esto está teniendo, y en particular, qué pensamos que va a pasar con la política monetaria post-Silicon Valley Bank, que es un evento no trivial. Y después hablemos un poquito más de Uruguay y de las perspectivas, ¿no? Antes de meternos en Silicon Valley, 2 o 3 comentarios generales, ¿no? Leticia comentaba también algunos de los temas que están hoy arriba de la mesa de los inversores: la preocupación por la inflación, la preocupación por la guerra y la escalada de violencia entre Rusia y Ucrania, entre Estados Unidos y Rusia también anoche, y también la preocupación que había por la situación sanitaria de China, ¿no? Eso es lo que el año pasado habíamos definido como un triple shock. En 2022 la economía global tuvo un triple shock: tuvo una guerra, tuvo un problema sanitario en China y tuvo un shock monetario que empezó a cuadrar, ¿no? Ya en este 2023 algunas de esas cosas se empiezan a normalizar, otras siguen escalando, ¿no? Estamos viendo los coletazos del shock monetario. La guerra cambió de intensidad, pero la tensión estilo Guerra Fría sigue ahí palpándose, y los problemas de inflación siguen ahí, y en China parece emerger una especie de recuperación bastante oficiosa, que es una noticia buena, ¿no? En general, lo que está pasando a nivel global, para tener una foto grande, primero es que la inflación viene remitiendo un poco, pero todavía en niveles altos, y la economía mundial se encamina a tasas de crecimiento bastante moderadas, ¿no? En el gráfico de la izquierda tienen la inflación máxima para todos los países que están ahí y el último dato de inflación publicado para cada uno de ellos. En todos los casos, salvo en Japón, la inflación está algunos puntos por debajo de los máximos que alcanzó el año pasado. Brasil aparece como un caso de éxito, entre comillas, porque fue uno de los que más logró bajar la inflación, ¿está? La economía global en una fase de crecimiento moderado después del rebote post-COVID. Presumíamos que algo de esto iba a pasar, con un 2023 que también es muy heterogéneo entre países y regiones, ¿no? En 2023, por ejemplo, ahora lo vamos a ver, China aparece con una recuperación bastante fuerte, con tasas de crecimiento bastante más altas que el año pasado. Estados Unidos y Europa, al revés que China, se desaceleran bastante respecto a los registros del año pasado. Así que esta es como la foto general o el marco general donde nos estamos moviendo. En China, les decía, creo que todos lo han visto y lo han seguido porque ha tenido sus impactos en el mercado financiero. La recuperación post-COVID parece avanzar. Los indicadores de PMI, los indicadores de producción industrial, los indicadores de comercio exterior ya están mostrando que desde fines del año pasado la actividad empieza a empujar un poco más. El mercado ha venido ajustando las proyecciones de crecimiento al alza, la política monetaria y la política fiscal se mantienen en tono expansivo para darle soporte a esta recuperación, y el yuan, que se había depreciado bastante el año pasado, este año está pegando la vuelta, ¿ah? Esa depreciación que había tenido el yuan el año pasado era una mala noticia, no era trivial el monto, de hecho era la mayor depreciación en muchos años del yuan, y esto suponía que el ingreso en dólares de los chinos el año pasado cayó. Si bien la economía creció en términos reales, medio en dólares se contrajo, y eso obviamente era una señal bajista sobre el precio de los commodities. Ahora pasa lo contrario, ¿no? La economía se acelera, crecería en torno a 5% en términos reales, la inflación está controlada, pero hay algo de inflación, y con una apreciación de la moneda que en principio apunta a ser del orden del 5%, podemos pensar a grandes rasgos que el ingreso en dólares de China va a estar creciendo 10% este año, y eso le da cierto soporte al precio de los commodities que ya lo vienen recogiendo de alguna forma, ¿no? El precio de la carne, por ejemplo, que se había pegado un golpe bastante grande el año pasado, sobre todo el precio de exportación de Uruguay, que había caído de $5.500 a 3.800 más o menos, ya está recuperando y a medio camino cerca de los $4.500 la tonelada. Por eso estas noticias de China son buenas, son favorables para Uruguay y son amortiguadores bastante importantes de la volatilidad y la incertidumbre que hay en otros mercados que vienen un poco más torcidos, ¿no? Metámonos rápidamente en Estados Unidos. Ustedes, bueno, con el banco, que los tiene bastante informados en general, y ustedes son bastante inquietos en términos de seguimiento de los mercados, seguramente conocen la historia reciente de estos días, pero solamente para poner en orden algunas cosas y para nivelar algunas ideas. Este evento del Silicon Valley fue un evento bastante
obviamente inesperado para el mercado, porque los días antes del 8 de marzo, las acciones de Silicon Valley estaban llegaron a estar 40% arriba de los niveles de cierre del año pasado, o sea, en pocos meses 40% arriba. A la Reserva Federal la agarra totalmente desprevenida. El 7 de marzo Powell hizo su testimonio semianual en el Congreso y fue con un mensaje duro, antiinflacionario, diciendo que el principal desafío era bajar la inflación. Habló de un bumpy road to low inflation, un desafío importante. Desestimó los riesgos de inestabilidad financiera y dijo que la Fed iba camino a subir 50 puntos básicos la tasa la semana que viene, porque el único problema que veían arriba de la mesa era la inflación. El 8 de marzo, el Silicon Valley Bank hace público su programa de capitalización y venta de activos de inversión, venta de securities, venta de bonos, para obtener liquidez, y ahí se devela, o por lo menos el mercado toma magnitud del desafío en términos de liquidez, y digamos, lo que queda bastante en evidencia era que las pérdidas que el banco todavía no había realizado porque no había tenido que vender activos, pero probablemente estaba por realizar si tenía que venderse más activos. O sea, si fallaba la capitalización y el banco tenía que salir a vender más bonos que habían caído de precio, esas pérdidas que todavía no estaban realizadas y reconocidas en el estado de resultados se absorbían todo el patrimonio. O sea, que el banco estaba virtualmente quebrado si había una corrida de depósitos. Obviamente, la respuesta racional de cada uno de los depositantes es sacar sus depósitos antes de que el banco caiga, y si el banco no cae ya habrá tiempo de volver, ¿no? Eso fue el 8 de marzo, y en 2 días la corrida se disparó. Ahora después vamos a ver un poco más la estructura de depósitos. El 10 de marzo de noche, viernes de noche, la Federal Deposit Insurance Corporation toma el control del banco. El 12 de marzo, o sea, el domingo en la tarde, la FDIC toma el control del Signature Bank, otro banco que también enfrentó corridas, bancos chicos de escala regional. Y el 12 también en la noche, el Tesoro, el gobierno anuncian el rescate del 100% de los depositantes, los que están asegurados y los que no, y un programa de líneas de financiamiento a los bancos, se llama el Bank Term Funding Program, que es para permitirles tener liquidez sin tener que vender activos y realizar pérdidas que obviamente desnudan un problema de liquidez y no necesariamente un problema de solvencia. Ahora podemos explicar por qué, ¿no? Y además el presidente Biden, en la declaración que hizo el lunes de mañana, solicitó al Congreso un análisis de los problemas regulatorios, como en este caso, y eventualmente alguna reforma, un mensaje político contra Trump, que ahora después también vamos a meterlo, ¿no? Pero esto es lo que pasó, y más allá de las razones, que ahora vamos a ver un poquito más, lo que sí está claro desde el punto de vista de consecuencias de política monetaria es que este episodio es un feo recordatorio o un reminder de los riesgos de inestabilidad financiera que pueden generar estos ajustes tan abruptos de la tasa de interés, ¿no? Ahora vamos a explicarlo, o vamos a detallar cuál es nuestra visión del tema, pero la consecuencia más importante para nosotros es que desde el 10 de marzo, o desde el 12 de marzo, elijan el día, desde el fin de semana pasado, la Fed probablemente le cambió su función de preferencia, le cambió sus normas de decisión, y va a estar obligada a ser más cuidadosa hacia adelante, porque tiene un recordatorio bastante fresco de que ajustes abruptos de tasas de interés pueden generar mucha inestabilidad financiera, y lo estamos viviendo. No es una amenaza potencial, no es un what if que puede pasar, es algo que pasó y que está pasando hoy, y eso obliga a la Fed a recalibrar un poco más sus decisiones, por lo menos en el corto plazo, hasta que esto se ordene, ¿tá? Ahora después vamos a mostrar un poco más por qué pensamos eso. Pero antes de eso, veamos, y antes de meternos de cabeza en Silicon Valley Bank, veamos un poco qué estaba pasando en la previa, que tiene que ver con lo que decía Leticia, ¿no? ¿Dónde está la inflación? ¿Cuál es el diagnóstico de la Fed? ¿Y qué es lo que estaba haciendo o lo que planeaba hacer para ver cuánto tiene que cambiar eso? Esta foto todos la conocen, la tienen clara, pero vale la pena recordarla. Los Fed Funds cerraron el año en 4,50, en febrero la Fed aumentó 25 puntos básicos más, y esto supone que en los últimos 12 meses las tasas de fondos federales overnight aumentaron 450 puntos básicos. Como dijimos en alguna de estas charlas el año pasado, no es la tasa más alta de los últimos años, de hecho antes del Lehman estaba en 5,25, pero sí es una de las subas más abruptas que ha visto Estados Unidos en los últimos 40 años, ¿no? Hagan la cuenta rápida nomás, fíjense que en el ciclo pre-Lehman
la tasa demoró prácticamente 2 años en ir de 1 a 5, ¿tá? 2 años, 400 puntos básicos. Y ahora en este ciclo metimos 450 puntos básicos en menos de un año. Y todavía no terminó necesariamente, pero para ver 400 puntos básicos o más en un año hay que remontarse al 79 al 80, ¿tá? O sea que estamos efectivamente en una de las aceleradas de tasa más grandes de la historia. Y como decía al principio, todos teníamos claro que la expansión de liquidez post-Lehman y la expansión de liquidez post-COVID generaron distorsiones en el pricing de los mercados financieros. Seguramente no estaba bien priceado el riesgo, todos los activos subían, y cuando todos los activos suben, quiere decir que el mercado no está discriminando bien los buenos de los malos. Por eso podría haber una especie de burbuja. Y además, como la política monetaria normalmente tiene rezagos, esto lo vimos en la última reunión del año pasado, a veces esto que hizo la Fed este año de subir 450 puntos básicos no tiene un efecto instantáneo sobre la inflación. Eso está archidocumentado en política monetaria y en la academia, que en general los rezagos de la política monetaria en Estados Unidos se empiezan a ver los efectos 3 meses después de las decisiones, y algunos efectos, los efectos máximos están entre 6 y 9 meses después de la suba de tasas de interés, y algunos efectos perduran o se ven hasta 2 años después, ¿no? O sea que todo lo que la Fed hizo en el segundo semestre del año pasado, que fue el momento donde más aumentaron las tasas de interés, seguramente recién lo vamos a estar viendo en términos de inflación en la primera mitad de este año. Ahora, como la Fed había diagnosticado mal la inflación en 2021, había estado detrás de la curva, como decían los gringos, y no tenía credibilidad porque no le costaba mucho generar mensajes creíbles cuando venía de un diagnóstico fallido sobre la inflación. Dado eso, dada la poca credibilidad, estaba obligado a ser muy duro en términos de política monetaria para convencer al mercado de que efectivamente había un compromiso firme con la inflación, ¿no? Y eso arriesgaba a que capaz que estaba subiendo demasiado la tasa con efectos rezagados. Esa mezcla de rezago de política monetaria con poca credibilidad obligaba a la Fed a ser muy duro a riesgo de pasarse de rosca en el ajuste monetario, ¿no? Y esta era la previa con la cual cerramos el año pasado. Mientras tanto, como les decíamos recién, la inflación ha venido aflojando, pero todavía bastante lejos de lo que la Fed quiere o lejos de lo que la Fed precisa, ¿no? El otro día, después del episodio de Silicon Valley Bank, salió el Consumer Price Index de febrero. Ya el dato de enero había puesto una lucecita amarilla porque la inflación había revertido, y luego de 3 registros a la baja se había puesto de nuevo en niveles altos. En febrero el aumento de la inflación fue de 0,4%, la core inflation fue 0,5%, más alta de lo que el mercado espera. Esto también había pasado en enero. Y piensen que un mes de inflación de 0,5 desestacionalizado y repetido 12 meses para adelante nos pone la inflación de los próximos 12 meses en un nivel más parecido al 6,5% que al 2% que la Fed quiere ir, ¿no? Tanto el dato de enero como el dato de febrero mostraron que la dinámica mensual de precios todavía está bastante acelerada, y eso tiene que ver con el núcleo duro de los precios de los servicios, que son los que están más vinculados al mercado laboral. Entonces, la historia podríamos repetirla o podríamos resumirla de la siguiente manera. Hasta mediados del año pasado la inflación subía y llegó al pico máximo, el 9%. A partir del dato de octubre, que se publicó el 10 de noviembre, empezó a verse ciertas señales de moderación que el mercado tomó en forma muy auspiciosa. Por eso había rumores de pivot de la Fed, por eso las bolsas ralearon de noviembre en adelante, y por eso las tasas de los bonos cayeron y los precios de los bonos subieron, y por eso el dólar se debilitó también de noviembre en adelante. El dato de inflación de enero y el de febrero nos volvió un poco para atrás porque hizo que las perspectivas favorables de inflación se vieran un poquito moderadas, ¿tá? Esto está ocurriendo además en un contexto en el que el mercado laboral no muestra señales de aflojamiento. La tasa de desempleo está en 3,6%, no es la más baja de la historia, ni tampoco de la historia reciente. Las tasas más bajas de las últimas décadas están en el entorno del 3,4, 3,3%, pero podríamos decir que estamos en una tasa de desempleo bastante baja. Y como ven acá en el gráfico de la derecha, lo que ven es la tasa de desempleo desde el 48, y como siempre, cada área sombreada es una recesión. Muchas de estas recesiones vienen asociadas a las consecuencias del ajuste monetario como lo que estamos viviendo hoy. Y lo relevante es que no hay recesión relevante en Estados Unidos que no haya tenido un aumento relevante
de la tasa de desempleo, ¿no? O sea, esto es parte, la forma sangrienta de bajar la inflación es subir las tasas de interés, enfriar el mercado, generar un aumento de la tasa de desempleo, enfriar los salarios y por esa vía enfriar la inflación. Por eso el otro día Powell testimonió en el Congreso y una congresista republicana, que no me acuerdo el nombre, le dijo algo así como, bueno, usted me está diciendo que el plan de la Fed es generar 2 millones de desempleados el año que viene, y Powell le dijo sí. Y usted va a rendir cuentas entre esas 2 millones de personas que ya no tienen empleo, y Powell le dijo sí. Porque si no hago esto, el resto de los ocupados, los 100 y pico de millones y los 300 millones de habitantes de los Estados Unidos van a estar peor, porque esta inflación elevada hace mucho daño a toda la población. Esa es la discusión típica entre un banco central independiente y un congresista o un poder ejecutivo que está más preocupado por los empleos de corto plazo que por los beneficios de la inflación de largo. Pero eso es lo que estaba en discusión antes de Silicon Valley Bank. Va a seguir en discusión porque ese trade-off, la curva de Phoenix va a estar arriba de la mesa, pero este episodio nos cambia un poco, como decía, las preferencias. Además de estar con desempleo mínimo histórico, y todavía con pocos efectos de la política monetaria, todos los últimos meses que hemos tenido, la creación de empleo ha estado sistemáticamente por encima de las expectativas, ¿no? La tasa de desempleo es baja y todos los meses le echamos un poquito más de leña al fuego. Ahí en naranja tienen la previsión de la mediana de las expectativas de mercado sobre los datos de payroll, de non-farm payrolls, y en gris el dato real que muestra que hemos tenido sistemáticamente datos alineados con las expectativas o de alguna forma recalentados, y esto obviamente le va agregando presión a los salarios, que hoy están creciendo a un ritmo anualizado del orden del 6%, o sea que la core inflation está creciendo 0,5%, y si lo llevamos 12 meses para adelante estamos en el orden del 6%, los indicadores de salario están en el orden del 6%. Básicamente podemos decir que hoy la inflación está convergiendo en Estados Unidos a niveles del orden del 6%. Eso es lo que la Fed no quiere admitir, y por eso, antes de Silicon Valley Bank y hasta el 7 de marzo, la visión o el mensaje de la Fed de los últimos 2-3 meses se había endurecido, porque la Fed advertía esto de que la inflación había empezado a remitir en su desaceleración, y por eso decía hay que endurecer la política monetaria. Ese era el mensaje claro y estricto que estaba marcando la Fed, y por eso el 7 de marzo dijo es probable que en la próxima reunión tengamos que acelerar de nuevo el ritmo y subir 50 puntos básicos, ¿no? Esa era la previa, y básicamente lo que ha venido pasando desde octubre hasta ahora es que el pricing de mercado en general, o sea, como decía Leticia al principio, hay mucha volatilidad en los mercados. Entre otras cosas, el mercado está tratando de entender hacia dónde va la política monetaria, ha cambiado mucho su visión y su perspectiva. La ha cambiado la Fed, y el mercado ha cambiado qué entiende que va a ser la Fed o qué compromiso tiene la Fed. Todas esas perspectivas que se van moviendo mucho sobre cuál es la tasa terminal de la política monetaria y cuál es la tasa máxima a la que va a llegar la política monetaria este año, obviamente le ha metido mucho ruido al precio de las acciones y también al precio de los bonos y al dólar, ¿no? Ahí tenemos distintos momentos del tiempo como para ilustrarlos, pero lo que tenemos en la gráfica de la derecha es las expectativas de mercado para los Fed Funds en los distintos meses del año 2023 hasta el inicio del 2024. Básicamente lo que podemos decir es que en la curva gris de abajo, en agosto del 2022, la Fed todavía venía subiendo tasas, la historia después nos dirá que había más tasas por subir a partir de ahí. La inflación ya había llegado al pico, empezaba a bajar en términos interanuales, pero todavía no mostraba señales de demasiado aflojamiento. De ahí en adelante el mercado fue un poco para arriba y otro poco para abajo, hasta que llegamos a febrero con datos de inflación recalentados y con un mercado laboral recalentado. El 1 de febrero, después del meeting de la Reserva Federal, quedaron los futuros de tasa con una visión como que iba a haber algún aumento adicional de tasas este año, pero no mucho más, y que ya a partir de la segunda mitad del año la Fed podía empezar a bajar tasas de interés. El 15 de febrero las expectativas se corrieron para arriba porque vino el dato del Consumer Price Index de enero que salió calentito, y el 8 de marzo, antes de que hable el Silicon Valley Bank, pero después que habló Powell en el Congreso, las expectativas de tasas quedaron como están ahí en la gráfica, con una tasa máxima prevista para septiembre de este año de 5,70 prácticamente, lo cual supone subir 100 puntos básicos más los Fed Funds de acá a septiembre, tasas estables por un tiempo y cayendo medio punto ya en fines del año o principios del 2024. Esa era
la posición del mercado, o ese fue el ajuste del mercado después de Powell. ¿Tá? Hasta acá todavía no había hablado Silicon Valley Bank y no habíamos visto la corrida. Después del episodio, y en particular el lunes 13, después del rescate, así quedaron las expectativas de tasa de interés. ¿Tá? Probablemente nosotros creemos que son precios para tomarlos con pinzas, digamos, porque son precios de pánico, ¿no? Son precios de esos días donde los inversores corren en una dirección a buscar un techo de refugio sin estar necesariamente priceando el precio óptimo o sin pegarle necesariamente a la expectativa de tasa. Son precios que van quedando implícitos, ¿no? Pero en cualquier caso el mercado ajustó precios de forma tal de que se asume que la Reserva Federal va a tener más dificultades para subir tasas. O sea, sabemos que subir las tasas de interés no es gratis, sabemos que genera distorsiones reales sobre la economía, sabíamos que genera riesgos sobre estabilidad financiera, ahora los tenemos ahí, los tenemos palpados y tenemos bancos caídos. Es por una mezcla de política monetaria y de mala gestión, sí, puede ser, pero en el fondo es parte de lo que hay que lidiar y es parte de los riesgos que supone, dada la gestión que han hecho los bancos, los que le hicieron bien y los que le hicieron mal, subir las tasas de interés genera este tipo de efectos o subirlas en forma tan escalonada o tan rápida como vamos, ¿no? Entonces, el primer punto es, el mercado venía en una dirección, la Reserva Federal venía en una dirección que estaba muy sustentada en los datos de inflación y en los datos de mercado laboral, y este episodio genera un paréntesis, por lo menos porque la Fed va a tener que reevaluar un poco más, va a tener que calibrar un poco más qué es lo que hace y qué efectos puede tener. ¿No? Ahora después lo vamos a ver, pero este episodio del Silicon Valley Bank no cambia la foto de inflación y no cambia el mercado laboral, por lo menos por ahora la dimensión que tiene. A diferencia de lo que pasó en 2008 cuando cayó Lehman Brothers, que sí indujo una brutal recesión y un brutal golpe en el mercado americano. Eso por ahora en Estados Unidos no está cambiado, con lo cual los problemas de inflación y los problemas del mercado laboral siguen siendo los mismos que teníamos el 7 de marzo o el 8 de marzo, pero tenemos otros problemas más también que hay que evaluar. ¿Tá? Entonces, yendo al Silicon Valley Bank, voy a ir rápido porque todos ustedes seguramente lo han mirado y si hay preguntas después las podemos mirar. El contexto general es que el sistema bancario americano estaba expuesto a esta desvalorización de activos, o sea, ustedes lo ven seguido con el equipo del banco y lo hemos visto en estas reuniones también, en todo lo que son activos de renta fija, securities, MBS y bonos. Cuando suben las tasas de interés, el precio de esos activos de renta fija cae. Y justo un paper que salió publicado el lunes, después de la caída del Silicon, muestra y estima el nivel de exposición que tenía el sistema bancario americano a este riesgo, dado que tiene depósitos de corto plazo líquidos y que pueden correr, y dado que tiene activos de largo plazo que le rentan tasas moderadas, depende de cuándo hayan comprado, o un poco mejor, pero en definitiva son títulos de renta fija. Una corrida de los depósitos obviamente exponía a los bancos a realizar pérdidas por esas securities. La exposición no es la misma para todos los bancos, porque los bancos siguieron distintas estrategias de liquidez, algunos se colocaron más en bonos de renta fija, otros se colocaron menos, algunos gestionaron el riesgo, otros no lo gestionaron. Silicon Valley Bank, increíblemente, no tenía una cobertura, no tenía un hedge para el riesgo de tasa de interés, es bastante obvio, es bastante primario, no precisamos ser muy sofisticados para darnos cuenta que acá había un riesgo de tasa de interés. Y el banco, digamos, no tenía ningún instrumento de cobertura contra ese riesgo. Podría haber comprado una opción o algún instrumento que le cubriera el riesgo de tasa y no lo tenía, ¿no? O sea, que estaba muy abierto a ese riesgo. Hay otros bancos que tienen capaz que la misma estructura de activos y pasivos, pero tienen un derivado que de alguna forma les corta el riesgo, ¿no? Pero bueno, el sistema está expuesto, Silicon Valley Bank estaba expuesto a esto, y hay algunos bancos chicos que están expuestos igual o más que el Silicon Valley Bank, o sea, no es el único caso. La particularidad del Silicon era que no era un banco chico, no es un banco gigante en Estados Unidos. Los bancos grandes tienen 2 o 3 trillions de activos, Silicon Valley Bank tenía 200 billions, pero era un banco, digamos, del top 20 de Estados Unidos, o sea, que no era un banco trivial, y esta caída del Silicon Valley Bank es la caída más grande desde el Washington Mutual en 2008, ¿no? O sea que han caído cientos de bancos en Estados Unidos, pero siempre son bancos chicos encapsulados que no generan distorsiones. Este es un banco de tamaño mediano, podríamos decir, o mediano
mediano grande, pero el punto de fondo es que el sistema está expuesto a este riesgo, y de nuevo, algunos lo tenían mejor gestionado que otros, Silicon Valley Bank no lo tenía bien gestionado, obviamente, y es un caso particular y no es el único, sí cayó Signature también, y así hay varios bancos regionales que están sufriendo este efecto. En algunos casos, como sabemos de la historia, las corridas son racionales, en otros casos son un poco más de conducta de manada o de pánico, pero cuando hay una corrida contra un sistema bancario, la liquidez nunca alcanza, salvo que haya líneas de emergencia ilimitadas, como ha hecho los bancos centrales en otros momentos. ¿Está? El objetivo de esta medida de rescate que impulsó el gobierno fue obviamente reducir el estrés sobre el sistema bancario y de alguna forma tratar de garantizar la estabilidad financiera. Cayó el Silicon, pero que sea solo el Silicon y que no me arrastre a otros bancos, sobre todo a otros bancos regionales. ¿Está? Entonces, la medida tiene como dos patas, ¿no? Por un lado, la intervención, obviamente, de estos dos bancos caídos y la toma de control, pero por otro lado, un par de decisiones importantes más que trascienden a estos bancos. Uno es el programa que comentábamos hace un rato, el Bank Term Funding Program, que básicamente es una línea de asistencia de liquidez a los bancos con un colateral. Cualquier banco que tenga como activo un bono del tesoro a largo plazo o un MBS, un bono respaldado con garantía hipotecaria, en vez de salir a venderlo y realizar la pérdida, se lo puede dar a la Reserva Federal como colateral y en contrapartida recibe una línea de liquidez por valor facial 100, o sea, la Fed lo va a tomar a valor, digamos, terminal y le va a prestar una línea de liquidez para que pueda enfrentar los retiros con eso. Eso, igual, esas medidas ya se habían tomado también en 2008, pero con activos mucho más de estrés, ¿no? Con todas las hipotecas subprime y otros activos tóxicos, carteras con respaldos de autos, casas, etcétera, la Fed los había tomado y se las había comprado a los bancos o directamente le había prestado línea de liquidez y después se las devolvía. O sea que esto es lo mismo que ya se ha hecho otra vez y básicamente con esto la Fed descomprime porque la señal es que va a haber fondos, no dijeron ilimitados, pero va a haber fondos para que los bancos no estén obligados a realizar las pérdidas por desvalorización de activos. En principio es por 25 billones, es absolutamente insuficiente para cubrir la exposición que tienen los bancos a estos activos, pero por lo pronto es un fondo que está ahí y seguramente si se necesitara más, la Fed lo va a ampliar de alguna forma. ¿Tá? Y por otro lado, se decidió que la Federal Deposit Insurance Corporation garantice el 100% de los depósitos. ¿Tá? Lo que anunció el presidente, y lo dijo claro el otro día, estamos rescatando a todos los depositantes de los bancos de los Estados Unidos, no estamos rescatando a los accionistas, ni a los gestores, ni al management, ni a los inversores que le prestaron plata a los bancos. Los depositantes sí, todos los demás caerán. Y obviamente es una señal que lo que intenta hacer es tratar de balancear el riesgo moral. Digamos. Tiene que haber algún costo por dejar caer un banco para las personas que lo gestionaron mal, y esto no puede ser gratis. ¿tá? Pero lo que dijo el gobierno es que haya un costo, no quiere decir que ese costo lo tengan que pagar los depositantes. Nosotros garantizamos los depósitos de las personas y de las compañías. ¿tá? Un poco más sobre el caso específico del banco, seguramente muchos han visto mucho de esto, pero voy bastante rápido. ¿no? Este era un banco que estaba bastante vinculado al mundo de Silicon Valley, justamente, de los venture capital y de las startups, que es lo que tiene es la particularidad de que el banco, a diferencia de un banco universal, como son los bancos uruguayos en general, o como son los bancos grandes de Estados Unidos, este banco tenía poca diversificación de los riesgos de negocios porque la mayoría de sus depositantes eran empresas, startups vinculadas al mundo de Silicon Valley, y los préstamos que tenía del lado del activo también eran, en buena parte, préstamos a empresas tecnológicas, empresas de cripto, life science, etc. Todos negocios, digamos, que tienen una concentración de riesgos, que habían levantado mucho capital durante la época de tasa cero, y que ahora estaban en la etapa de cash burnout, ¿no? O sea, empresas que habían levantado fondos para hacer investigaciones médicas o para hacer desarrollos tecnológicos, todavía no han salido al mercado o no han conseguido fondeo del mercado o no han terminado de desarrollar sus productos y están quemando el presupuesto para terminar sus desarrollos. Por eso los depósitos del banco habían subido mucho hasta marzo del 2022, no es casualidad, en la época de tasa cero, y luego empezaron a caer simplemente porque los depósitos estructurales empezaron a drenar, ¿no? Las compañías dejaron de levantar capital y se empezaron a gastar las cuentas de reserva que tenían. Eso en principio no debería haber hecho quebrar al banco,
Pero el punto es que ese drenaje de a poquito de los depósitos, más el hecho de que las tasas de interés del mercado estaban subiendo, hacía que muchos depositantes tuvieran afuera del Silicon Valley Bank una alternativa financiera con mayor rentabilidad, con lo cual ese pricing de sustitución o esa alternativa de mejor colocación hacía que algunas empresas o algunos clientes del banco también estuvieran sacando depósitos para rentabilizarlos mejor. ¿Tá? ¿Qué había hecho el banco cuando recibió muchos depósitos que prácticamente casi se triplicaron en 2 años? Esa liquidez la colocó en activos de largo plazo y tenía una rentabilidad promedio de esa cartera de 1,63, ¿no? Imagínense que esa colocación la hizo en buena medida cuando crecieron sus depósitos entre 2021 y inicio de 2022 a tasas que eran bastante más bajas de las que vemos hoy, ¿no? Si la rentabilidad de sus securities era el promedio 1,63, menos el margen y los costos del banco, seguramente a los depositantes, en el mejor de los casos, les pagaría 1 y poco por ciento, y en los últimos 6 meses tenemos alternativas en el mercado más seguras y seguramente con retornos más altos, ¿no? Entonces, por eso el banco empezó a perder depósitos, por burnout de los clientes, pero también por sustitución a otras tasas de interés. Y el punto que llegó a un punto que se quedó sin liquidez, tuvo que salir a anunciar el 8 de marzo su programa de capitalización de accionistas y también una venta parcial de las securities, o sea, de parte de los activos. Y con esa operación, el banco comunicó que había perdido 2.000 millones de dólares o 2 billones de dólares, un banco que tenía un patrimonio de 15 billones, ¿no? O sea que la pérdida por tener que salir a vender hasta el 8 de marzo securities para cubrir el retiro de depósitos era de 2 billones en un patrimonio de 15. Rápidamente, cuando el banco reveló toda esa información, el mercado se dio cuenta que si los depósitos se seguían yendo y calculaban cuánto era la pérdida que podía hacer por vender el resto de los activos que tenía a largo plazo para cubrir el retiro de depósitos, el patrimonio no alcanzaba. ¿No? Los 15 billones de dólares no alcanzaban para cubrir las pérdidas que el banco tenía que realizar si seguía enfrentando una corrida de depósitos. Y cuando los depositantes se dieron cuenta, dijeron, bueno, si eso pasa, yo no quiero estar último, así que me voy. Y eso fue lo que pasó el 8, el 9 y el 10 de marzo, hasta que el banco no pudo hacer frente a los depósitos. Es una corrida muy tradicional, muy típica, muy acelerada, porque en un banco de este tipo, con mucho perfil tecnológico y muy concentrado en cuentas grandes, la corrida es muy rápida, ¿no? Fíjense que en este banco el 95% de los depósitos no estaban asegurados o eran mayores a $250.000, que era el límite del seguro. Ahora pasaron a estar todos asegurados por la FDIC, ¿tá? Pero era un banco con cuentas corporativas y esa es la historia resumida de lo que pasó con el Citigroup, ¿no? Entonces, el punto, y para resumir un poco esto, antes de pasar 10 minutitos a Uruguay, es que, primero el tema, la Fed se vio sorprendida por este episodio, porque de lo contrario Powell no hubiera dicho lo que dijo el 7 de marzo. ¿Tá? Las medidas que tomó el gobierno buscan evitar que este episodio del Silicon Valley Bank se contagie al resto del sistema y que se transforme en una crisis real sobre la economía real. De hecho, el presidente Biden lo que dijo fue, hacemos esto para que las startups puedan seguir pagando sus sueldos, puedan seguir operando, le puedan pagar sus proveedores y que la economía funcione normal. Las startups, clientes del Silicon Valley, pero también todas las empresas y personas clientes del resto de los bancos que estaban amenazados por este episodio, ¿no? Si el rescate es para evitar consecuencias reales de la crisis, entonces no hay consecuencias reales de esta crisis bancaria por ahora, y si no hay consecuencias reales, no cambia el panorama de inflación y no cambia el panorama de desempleo que vimos antes. ¿Tá? No estamos en un episodio como Lehman Brothers, estamos en algo mucho más chico, mucho más contenido y con medidas de emergencia desplegadas mucho más rápido. O sea que ese escenario que estaba vigente hasta ahora, de que la idea de que las tasas iban a estar altas por más tiempo de lo que el mercado esperaba hace unos meses, sigue siendo válido porque el problema de fondo está igual. Lo que sí cambió es el balance de riesgos a corto plazo, porque la Fed tiene un buen caso adelante de su ruta que le recuerda los riesgos que puede tener todo esto. La Fed va a tener, o va a tratar de hacer un soft landing, o sea, va a tratar de aterrizar el avión, de enfriar la economía y bajar la inflación sin chocar, pero va a tener que calibrar con mucho más cuidado estos riesgos de inestabilidad financiera. Esto también tiene una consecuencia, y es que si la Fed está obligada a ir más despacio, al mercado le va a costar un poco más creer también que esta inflación del orden del 6% que tenemos hoy va a reducirse. O sea que cuanto más tiempo demore la Fed en volver a tener control de las expectativas,
más posible es que la inflación empiece en un proceso inercial y que sea más difícil de bajar. Este es parte del problema que tenemos hoy. Hoy tenemos como un trade-off bien claro y bien grande entre estabilidad financiera y esta inflación, ¿no? Cuanto más demore Estados Unidos en tener control de esta crisis bancaria y esta inestabilidad del sistema financiero, mayor es el riesgo de que nos metamos en un escenario de estagflación. Por ahora, todo parece indicar que el control va a ser bastante rápido, pero lo que está claro es que la Fed por lo menos va a tener que ser un poco más cuidadosa de lo que estaba haciendo hasta ahora, y eso lo vamos a ver con más claridad en los próximos días. Esto también supone que en tendencia el dólar se debilita porque el panorama de tasas es menos alcista de lo que se pensaba hasta hace unos meses, ¿tá? Así que estos son los primeros comentarios respecto al episodio de Silicon Valley Bank y de cómo estamos viendo las cosas en general. Repaso rápido antes de meternos en Uruguay, que lo voy a hacer muy rápido. En China tenemos reapertura sanitaria, recuperación de la actividad y apreciación de la moneda, que son buenas noticias para Uruguay y son amortiguadores del ciclo global. En Estados Unidos venimos de un 2022 donde la Fed jugó una estrategia dura, que tenía sus riesgos, y la caída del Silicon Valley Bank y el rescate de los depositantes en general es solamente un recordatorio de los riesgos derivados de estos episodios tan abruptos, ¿tá? El otro tema importante es que los resultados en materia de inflación todavía son muy magros, son insuficientes. La inflación está como estacionada en ese nivel del 6%, el mercado laboral está firme, con lo cual quedan más capítulos para ver por delante. La historia o ese claim de la Fed de que vamos a tener tasas altas por más tiempo, creemos que sigue siendo válido, pero la Fed va a tener que ir un poco más suave, va a tener que cuidar un poquito más sus pasos, y eso arriesga a que esa inercia se ponga todavía un poco más dura, ¿tá? Así que ese es el riesgo que creemos que la Fed va a tener que estar calibrando en los próximos días, ¿tá? Nos metemos rápido en Uruguay, voy a tratar de hablar 10 minutitos rápido, a ver si dejamos ancladas algunas ideas, ¿tá? La economía uruguaya está cambiando de ciclo, igual que la economía global, que rebotó muy fuerte después del COVID, está entrando ahora en una fase de menor crecimiento. La sequía que nos acompaña todavía hace que esa desaceleración cíclica sea todavía más notoria, y convergemos en nuestras proyecciones a la tasa de crecimiento del orden del 2% o menos en este 2023 y 2024, y eso nos pone en un escenario, no es un escenario preocupante, digamos, nos pone un poco más cerca de lo que son nuestras condiciones potenciales, pero es un escenario de crecimiento entre moderado y bajo, que hace que el panorama sea como un poquito más difícil de gestionar para la política económica. Entonces, hablemos un poquito de eso y un poco de lo que estamos pensando en términos de política monetaria y del dólar para este año y por qué. La sequía, todos lo han visto por ahí, es una sequía histórica. El régimen o el déficit hídrico es comparable al del 88. En términos de costos, es una de las sequías más graves para Uruguay en los últimos tiempos. OPIPA estimó hace un mes y medio más o menos que las pérdidas podían ser de 1.175 millones, un informe muy interesante y muy detallado, muy bien armado. Ese informe se publicó la primera semana de enero y decía: si no llueve esta semana, las estimaciones de pérdidas pueden aumentarse. Y desde esa semana hasta ahora ya pasaron como 6 semanas sin lluvias, o sea que estos días el ministro Matos ha dicho que las pérdidas se parecen más a 1.800 millones y subiendo. Y son pérdidas que se van a ir reflejando a lo largo del tiempo, ¿no? Hay pérdidas que se recogen ahora, por ejemplo, producción de soja es el caso más evidente. La soja está marchitada, quemada, ha perdido muchas de las ventanas críticas y el rendimiento va a ser muy bajo. Eso es valor que no se genera este año, exportaciones que no se consolidan este año, y la agricultura siempre da una segunda oportunidad, o sea que si llueve ahora, los agricultores podrán tener la revancha tan pronto como en la zafra de invierno. En el caso de la ganadería, los efectos son más intertemporales. Estamos saliendo ahora en el verano del ciclo del Tore, y en un verano con mala alimentación y malas condiciones de agua, en general, cuando el ganado está en mal estado corporal, las tasas de preñez son bajas, y eso seguramente va a afectar la producción de ternero de Uruguay este año, y va a afectar la faena y las exportaciones de los próximos 3 años, ¿tá? Entonces los efectos son como un poco más diferidos, y los iremos viendo con más claridad a medida que avance el tiempo. Pero a corto plazo, por ejemplo, ya sabemos que este año vamos a exportar $800 millones menos de soja que el año pasado, y esa es plata que deja de entrar
y son dólares que dejan entrar, que también afectan el valor del dólar y el balance cambiario, que después vamos a ver cómo. Hay un par de noticias buenas en el horizonte que son amortiguadores de esto, ¿no? Los precios de los commodities están subiendo, los que exportamos, la pulpa está tonificada, la soja está tonificada también, y la carne, después del golpe del año pasado, volvió a subir con la reapertura de China, con las condiciones financieras globales. El precio del petróleo está en baja por ahora y estamos ya en valores parecidos a los niveles preguerra. Eso es una buena noticia en general, que amortigua parte de los problemas de la sequía. Obviamente, si la soja sube, pero no tenemos producción de soja, no es un consuelo, pero peor sería producir poca soja y que valga poco. Así que bueno, los precios son un amortiguador. El otro amortiguador es el turismo. Tuvimos un cuarto trimestre del 2022 que ya fue prácticamente normal en términos de turismo receptivo. Entraron 5% de visitantes más que en el 2019, o sea que en la prepandemia. Gastaron más en dólares corrientes, aunque en dólares reales es un poco menos. Y si bien no tenemos cerrado el primer trimestre, sabemos que los niveles de reserva, los flujos migratorios y los pasajes en frontera estuvieron muy activos, o sea que probablemente va a ser una buena temporada esta del primer trimestre. Y las buenas temporadas de la historia de los últimos tiempos generaban ingresos por exportación para Uruguay del orden de 1.000 a 1.300 millones de dólares en el primer trimestre, que es lo que ven en el gráfico en las barras violetas, ¿no? O sea que, así como perdemos 800 millones de exportaciones de soja por la sequía, compensamos con exportaciones de turismo que van a estar, no son 1.000 más que el año pasado, pero son como 500 más que el año pasado. Obviamente a nivel microeconómico esto nada compensa nada, ¿no? O sea, un productor de soja no se apodera de los ingresos de dólares por turismo, así como el turismo el año pasado tampoco capturaba los buenos niveles de exportaciones de agricultura. Pero a nivel macro, estos efectos se van compensando y probablemente la sequía es bajista sobre la actividad y el turismo es alcista sobre la actividad y el empleo, y eso lo estamos viendo también con bastante claridad. Con este marco estamos corrigiendo la baja de nuestras proyecciones, recién les decía, en el entorno del 2%, un poco menos para este año, un rebote para el año que viene. Este es el contexto que nos queda, o la foto que nos queda, tenemos nosotros, la que va a tener que gestionar el gobierno en estos próximos 2 años que le quedan, que son además los últimos años de su gestión, una gestión que al final ha sido corta, fueron 5 años, o van a ser 5 años como todos los gobiernos, pero con la pandemia en el medio que obligó a atender algunas urgencias y a relevar, a postergar, perdón, muchos de los que eran objetivos estratégicos, ¿no? Acá hay una foto simplemente de todas las cosas que el gobierno tiene arriba de la mesa y que quiere acelerar y que quiere tratar de cumplir antes de que termine el mandato. Algunas son muy concretas y muy tangibles y de mucho calado político, como la transformación educativa o la reforma de la seguridad social. Algunas de las reformas estructurales avanzaron menos de lo que el gobierno quería, por ejemplo, la reforma de los combustibles. La modernización de la negociación colectiva es algo que seguramente el gobierno va a tratar de impulsar, aunque sea parcialmente ahora en la próxima ronda de negociación colectiva, ¿no? Después hay programas y proyectos estratégicos como el plan de asentamientos, el programa Innovation Hub, el programa de obras viales, que es muy importante, el proyecto de Arasatí y de saneamiento universal, que estos días se va a estar lanzando, ya se lanzó la licitación y va a estar concretado en obras a partir del año que viene. Y después nosotros vemos 4 metas o objetivos macroeconómicos que eran bastante claros y que estaban bastante claros arriba de la mesa, ¿no? El gobierno se había planteado hacer un manejo fiscal prudente. Ayer el presidente estuvo en ADN y volvió a repetir esa idea y volvió a decir que este gobierno demostró que se podía ser cuidadoso con el dinero de los uruguayos y hacer un ajuste fiscal sin subir los impuestos. El gobierno también tiene un objetivo de recuperar el salario real perdido durante la pandemia. Tiene el objetivo de poner la inflación dentro del rango de 3 a 6% y tiene también el objetivo de mejorar la competitividad. Sobre estos 4 que están pintados en verde vamos a hablar un poco más ahora, y un poco la lectura nuestra es que los 2 que están marcados arriba son los que el gobierno más va a defender, porque son compromisos de primer orden, y los otros 2, si bien son importantes, al final no va a dar el tiempo para lograr los objetivos que se planteaban. Se había planteado el programa de gobierno por razones de tiempo, por razones de cosas que se postergaron durante la pandemia y por razones de preferencias o de urgencias que el gobierno ha elegido priorizar sobre otras, ¿no? Muy rápido sobre los resultados fiscales, porque creo que son conocidos.
tenemos una nueva regla fiscal en Uruguay desde la Ley de Urgente Consideración, que tiene 3 pilares. No voy a gastarles demasiado tiempo en esto, pero solamente decir que en 2022 la regla fiscal se cumplió, y se cumplió por 3er año consecutivo, y esto de alguna forma es como parte de la instrumentalización que utilizó el gobierno para llevar adelante su objetivo de reducir el déficit fiscal en 2 puntos del producto. Lo podría haber hecho sin una regla fiscal. La regla fiscal es más bien un cambio institucional, un legado que quedará hacia adelante, pero el punto al final del día, si lo queremos resumir, es que hoy el resultado fiscal corregido por ciclo y corregido por factores extraordinarios, el llamado resultado fiscal estructural, ya tuvo, con respecto al 2019, una mejora de 2 puntos del producto, y podríamos decir que el objetivo de reducir el déficit fiscal en 2 puntos del producto prácticamente ya está cumplido. Ahora, se nos viene el periodo electoral y nosotros visualizamos que hay 2 o 3 factores que podrían estar erosionando ese resultado, o por lo menos que lo van a desafiar, y son cosas que el gobierno va a tener que gestionar. Por un lado, estamos en ciclo de recuperación del salario real, porque es otro de los objetivos que el gobierno tenía, y eso presiona el gasto en sueldos, en remuneraciones y en pasividades, ¿no?, que van a estar aumentando cuando en los años anteriores venían bajando. En el cierre del 2022, con esta desaceleración que está mostrando la economía, la recaudación empezó a aflojar, y eso es una señal de alerta. Y por otro lado, el gobierno anunció la rebaja tributaria, que en principio también comunicó los mecanismos de financiamiento, y está en principio bastante cuadrado eso, pero es una resignación permanente de ingresos en un contexto en el que el ciclo nos va a jugar en contra, y en un contexto en el que seguramente habrá algo de presión de gasto en la última rendición de cuentas, hace que el gobierno va a tener que cuidar, no va a ser fácil mantener este resultado fiscal estructural, va a tener que defenderlo, va a tener que gastar energía política para defender esto que se ha logrado hasta ahora, ¿tá? Por otro lado, la recuperación del salario real está en marcha, que era el segundo objetivo de los verdes que habíamos planteado, o de las metas macroeconómicas. Esto se planteó durante la pandemia, si recuerdan bien. Durante la pandemia, y con toda la incertidumbre, se acordó en el marco de la negociación colectiva ajustes de salarios que eran menores a la inflación, se consolidó una caída del salario real, pero el gobierno también se comprometió a que esa caída del salario real se iba a recomponer durante esta administración de gobierno, y eso ya empezó a suceder el año pasado. De hecho, en el sector público, con los aumentos que se dieron ahora, ya prácticamente estamos en los niveles pre-pandemia. Y en el sector privado la situación es un poco más heterogénea, hay sectores que están bastante rezagados y les queda un largo trecho todavía, que son en general sectores vinculados al turismo, comercio, restaurantes y hoteles, y sectores de transporte, y hay otros sectores que están casi en los niveles pre-pandemia, por los distintos mecanismos que han utilizado y porque la pandemia los afectó menos. Pero en cualquier caso, a nivel promedio, nosotros pensamos que sobre mediados del 2024 el salario real va a estar llegando a los niveles pre-pandemia, y eso supone que en los próximos 2 años el salario real va a estar creciendo 2 puntos por encima de la inflación. O dicho de otra forma, para llegar a recuperar el salario real en esta administración del gobierno, el salario tiene que crecer en promedio en el sector privado entre 1,5 puntos y 2 puntos por encima de la inflación. Y eso genera un desafío para el tercer objetivo macroeconómico, que era poner la inflación en un rango de 3 a 6%, porque hay un conjunto de precios en la economía que son como el 30% del IPC o un poco más, que tienen un piso duro y que van a estar desafiando la inflación porque la van a estar impulsando para arriba. O sea, por definición tienen que crecer más que la inflación. Y eso es parte de lo que está empezando a cambiar ahora. El año pasado tuvimos un shock de inflación, la inflación llegó al 9,8%, impulsada por los precios internacionales, en un contexto en el que el dólar estaba planchado y caía, ¿no? Y los precios de los no transables, que están vinculados al salario, venían tirando la inflación para abajo. Eso ahora empezó a cambiar. La inflación empezó a bajar en términos agregados, gracias a los componentes transables, gracias al dólar, resultado en parte de la política monetaria, y los precios no transables siguen estando por encima de la inflación, y en nuestra proyección van a seguir estando por encima de la inflación. Son los que tiran el promedio para arriba, ¿tá? En nuestras proyecciones hoy, y dado lo que estamos esperando en términos de política monetaria, nosotros creemos que este objetivo de poner la inflación en el rango de 3 a 6% no se va a cumplir. Y no es que no se va a cumplir porque el Banco Central no quiera, el Banco Central quisiera, pero en el fondo, en un contexto en el que la economía se desacelera, la sequía afecta fuertemente al sector productivo y la competitividad está puesta en tela de juicio, seguramente para el Banco Central va a ser más difícil mantener el tono de la política monetaria que entienden óptimo, porque va a estar sujeto a otras restricciones políticas, y nosotros pensamos que va a cambiar el sesgo de la política monetaria. De hecho,
Nuestra estimación es que a partir de la reunión de abril, del 19 de abril, el Copom va a bajar las tasas de interés overnight, y eso va de alguna forma a descomprimir un poco el mercado de cambios. Y esto obviamente tiene implicancias para aquellos de ustedes que invierten o que les gusta el mercado pesos o que colocan en pesos, tener claro que probablemente a lo largo de este año las tasas en pesos van a ir bajando, y ya de hecho la curva ya está empezando a bajar, ya no se consiguen a 90, a 180 o 360 días las mismas tasas que se conseguían hace unos meses. Y probablemente eso va a seguir consolidándose hacia adelante. Nosotros esperamos que a partir de abril el Banco Central baje la tasa overnight, la tasa de un día, de las operaciones a un día, y eso obviamente arrastra la curva. Ya el mercado está anticipando algo de esto, y esperamos que durante este año pueda bajar esa tasa en el orden de 100 puntos. O sea, la tasa que hoy está en 11,5 podría bajar al entorno de 10,5 a fines de este año. Esa es nuestra estimación hoy, ¿no? Y un comentario final sobre el dólar, ¿no? Que al final sabemos que muchos están interesados y lo van a preguntar. Nosotros creemos que hay dos cosas que van a cambiar de forma importante este año para la perspectiva del dólar, ¿no? El año pasado tuvimos una conjunción de dos elementos que a nuestro juicio tiraron el dólar muy para abajo. Uno es la política monetaria contractiva, y el otro es un brutal ingreso de dólares por la cuenta corriente y por la inversión extranjera directa, que ahora vamos a ver en detalle. Este año, en nuestra opinión, cambian las dos cosas. Cambia el tono de la política monetaria, por lo que dijimos recién, van a empezar a bajar las tasas de interés, y eso de alguna forma descomprime un poco ese canal bajista sobre el dólar, y también va a cambiar el balance externo. Parte de lo que el gobierno ha dicho estos días, y creo que nosotros compartimos esa visión, es que el dólar el año pasado bajó en parte como un precio del éxito, como un precio del brutal flujo de exportaciones y de inversiones que tuvo Uruguay, y los números dicen que eso efectivamente fue así, ¿no? Y los invito a verlo rápido y a trazar un panorama para este año. El año pasado tuvimos récord de exportaciones de bienes. Todavía no tenemos el año cerrado, faltan los números oficiales de balanza de pagos, pero de acuerdo a los números a septiembre, casi 15.000 millones de dólares de exportaciones de bienes. Ahí tienen la gráfica histórica para verla, no me detengo mucho más. Este año la sequía nos saca 800 millones de dólares. El cambio en la dinámica de la faena y el precio internacional de la carne nos saca otros 400 millones de dólares. O sea que hay por lo menos 1.000 millones de dólares que bajan de esta cuenta. O sea que si el año pasado entró mucha plata, este año entra menos plata por ese concepto, y la presión bajista que tuvimos sobre el dólar se descomprime por esta vía. Pero también tengan en cuenta que UPM empieza a producir y a exportar este año, de forma moderada todavía, pero compensa en parte este efecto bajista que tenemos aquí. Las exportaciones de servicios no tradicionales también alcanzaron un récord el año pasado. Acá estamos hablando de los Global, los Mercado Libre, los Pedidos Ya, y toda la comunidad tecnológica y de servicios profesionales que está instalado en Zona Franca o fuera de Zona Franca en algunos casos. Uruguay venía exportando en el orden de 2.000 millones de dólares por este concepto. El año pasado fueron 3.300. O sea que acá hay como una UPM nueva de exportación. Es un número grande, y es un cambio, en nuestra opinión, estructural que no va a remitir a corto plazo. El año pasado tuvimos récord de inversión extranjera directa. Esto es mucho más que UPM. UPM el año pasado habrá invertido en el entorno de 1.500 millones de dólares en el tramo final de la inversión de la planta, y los datos dicen que entraron 3.500 millones de dólares de inversión extranjera directa. Como UPM termina, este número sí va a remitir, igual que el número de las exportaciones, pero no va a pasar a ser negativo, ni mucho menos. Sigue habiendo un flujo importante de inversión extranjera directa. El punto final de todo esto es que el año pasado, antes de hablar de capitales especulativos, de carry trade o de ingreso de fondos especulativos, por operaciones reales, por export de bienes, export de servicios y por inversión extranjera directa, el saldo neto de estas cuentas con el exterior fue de más 2.000 millones de dólares. Eso quiere decir que el año pasado sobraron dólares, quiere decir que el mercado de dólares estaba vendido. Y cuando eso pasa, y pasa en un desbalance demasiado grande, en general la presión sobre el tipo de cambio es bajista, y es difícil de revertir, y cuando el dólar sube en el resto del mundo, acá baja porque sobran dólares, ¿no? Con nuestros números, ese número de 2.000 millones este año va a seguir siendo superavitario, pero mucho más balanceado, más parecido a 500 millones de dólares o algo por el estilo. Y eso es otro cambio importante respecto al año pasado. Entonces hay dos cambios. La política monetaria deja de ser tan contractiva y descomprime un poco el mercado de cambio, y el balance externo de la cuenta corriente de la inversión extranjera directa sigue siendo superavitario, pero mucho más cerca de cero, y eso hace que el mercado general real de dólares
en nuestra opinión, este año vaya a estar mucho más balanceado, con lo cual pensamos que la presión bajista debería empezar a remitir rápidamente y va a ser más evidente en los próximos meses, y junto con el cambio de la política monetaria esperamos que el dólar empiece a pegar la vuelta. Estamos trabajando con un dólar algo por encima de 41 pesos a fin de año, que de alguna forma supone un punto de inflexión respecto a lo que pasó el año pasado, pero que no es suficiente obviamente para recomponer los problemas de competitividad. Con este número de dólar y con las tasas de interés que tenemos hoy, todavía la colocación en letras sigue dando una buena rentabilidad en dólares, pero obviamente con un riesgo cambiario grande, porque estos episodios como el Silicon Valley Bank y el episodio de Credit Suisse estos días, y el conflicto de Estados Unidos, Rusia y China, obviamente son noticias que van a estar ahí, que le pueden poner un riesgo, una carga importante al dólar, ¿tá? Así que por ahí termino, dejo esto para que lo vayan leyendo y no me extiendo más, porque estamos un minuto pasado, pero igual empecé 5 tarde, Leti. Y tenemos algunas preguntas por ahí, no sé, Leti, yo no las vi todavía, pero no sé si vos las miraste, si me querés comentar alguna. Uy. ¿Estás en silencio, Leti? Ahora sí, nos llega una consulta sobre si la situación del Credit Suisse afectará a otros bancos europeos. A ver, el Credit viene abollado un poco de antes, ¿no? Venía ya con una situación compleja. Si recuerdan aquel episodio de renuncia de la primera ministra de Reino Unido, aquel episodio infeliz de anuncio de aumento de impuestos y de aumento del gasto que generó como mucha inestabilidad fiscal en Reino Unido y una caída grande de los bonos que tuvo que ser rescatado por el Banco Finland. Ese episodio al Credit Suisse ya lo dejó golpeado y machucado, o sea que venía dañado. Y la verdad que hoy no tenemos nosotros información como para que nos permita contestar esta pregunta con demasiada opinión profesional, digamos. No tenemos conocimiento. Es un banco grande, yo diría que una caída de Credit Suisse es un problema para Europa en general. Incluso en Uruguay no hay ningún banco que tenga al Credit como accionista, pero sí hay muchos bancos que lo tienen como contraparte de negocios que están vinculados. Anoche la noticia es que el Banco Central de Suiza le va a financiar un rescate o un préstamo, no está muy claro, que todavía no pudimos leer los términos y condiciones, pero en principio van a tratar de no dejarlo caer. Pero yo creo que en cualquier caso, estos episodios dejan en evidencia como parte de la fragilidad del sistema, ¿no? Y otro comentario que me olvidé hacer sobre Estados Unidos, no pasó inadvertido el comentario que hizo Biden en su corta conferencia de prensa de 4 minutos y medio, que dijo que en parte el problema de Silicon Valley Bank era culpa del gobierno de Trump, que había revertido algunas de las regulaciones que había pasado el gobierno de Obama, ¿tá? Y lo que estaba haciendo referencia a Biden es que, como resultado de la crisis de 2008, se aprobó en Estados Unidos la famosa ley Dodd-Frank, que es una ley, digamos, que refuerza todo el esquema regulatorio de los Estados Unidos. Y si ustedes se acuerdan, cuando Trump ganó, desarmó efectivamente algunas de esas regulaciones, básicamente con el objetivo de dejar la parte prudencial y la parte relevante de las regulaciones, pero tratar de sacar lo que ellos decían era el papeleo irrelevante, ¿no? O sea, la administración Trump decía algo así como, bueno, hay mucho llenado de formularios y un montón de cosas que el regulador no usa para nada, que lo único que hacen es consumir tiempo de los directivos de los bancos y encarecer los costos, pero que no tienen ningún efecto regulatorio, ¿tá? Entonces, algunas regulaciones las deshicieron. En particular, por ejemplo, revirtieron la decisión de que, o la norma que decía que los bancos con activos de más de 100 billions, Silicon Valley Bank, tenían que tener un mecanismo de autorregulación o de autogestión del capital y tenían que tener previsto un plan diseñado por ellos mismos para un escalamiento para atender problemas de capital o problemas de liquidez. Silicon Valley no lo tenía porque la regulación no se lo pedía, pero si hubiera estado en vigor la ley Dodd-Frank o todo el 100% y si la administración Trump no lo hubiera revertido, tal vez Silicon Valley Bank hubiera tenido otro paraguas regulatorio y no hubiera tenido los problemas que tuvo, ¿no? Eso es parte de lo que decía Biden y por eso
la Reserva Federal estos días, y miran titulares, es que va a estar reviendo los mecanismos regulatorios. O sea, seguramente volvemos a una época de re-regulación para tratar de afinar estos riesgos, y diría que lo que está claro a partir de este episodio es que el sistema bancario en general está frágil a nivel global en Estados Unidos y en Europa, y lo otro que sabemos de la historia es que en general no le va a temblar la mano al Banco Central para tratar de intervenir, a ninguno de los dos, para tratar de intervenir en el mercado, para evitar que un problema en un banco se lleve puesto al sistema, ¿no? Ya lo hizo Estados Unidos en 2008, lo vieron hacer en el COVID, lo han vuelto a hacer en otros episodios, o sea que no creo que esta sea la excepción, ¿no? Bien, excelente. Bueno, vamos a ir cerrando por acá. Quedaron algunas consultas sin responder, pero que quiero que sepan que vamos a estar compartiendo la presentación por mail y bueno, cualquier duda que tengan nos la pueden hacer llegar. Muchas gracias, Alfonso, por tu tiempo, gracias a todos y estamos en contacto. Gracias a vos, Leticia, y bueno, a todos los que nos acompañaron en la mañana de hoy. Bueno, nos vemos pronto y espero que con mejores noticias. Ahí está. Muchas gracias. Luego. Chao, chao.